doctora Rosario Espinal, politóloga, está con nosotros. Buenos días, bienvenida. Buenos días. Placer tenerla aquí, doctora. Bien llegada, bien llegada. Gracias. Mire, ¿cuál es su fotografía del momento político actual a partir de todos los ingredientes, desde antes del 27, incluido el discurso del 27, las situaciones posteriores hasta la reunión anoche del comité político con la ausencia del presidente, ahora las primarias semiabiertas? Bueno, lo de la emboscada contra Miriam Germán lo trataremos aparte. Pero ¿cuál es su lectura de todo esto? Mira, la situación está poniéndose muy caliente, se va a poner más caliente de lo que está. Antes de comenzar aquí, pues decíamos que para las personas que hacen comentarios políticos, pues van a tener muchas noticias, mucho entretenimiento, Claro. porque va a haber mucha tensión. Pero mucha preocupación también. Bueno, mucha preocupación porque la gente quisiera saber qué es lo que va a pasar en mayo del 2020. Entonces, ahora mismo no podemos saber qué es lo que va a pasar en mayo del 2020 porque se van a dar muchas luchas políticas dentro de cada partido, para cada posición prácticamente. Claro, lo que va a acaparar la atención va a ser la candidatura presidencial de los partidos, pero dentro de los partidos va a haber una lucha interna muy fuerte para ocupar las diferentes posiciones. Entonces existe la posibilidad de que aquí volvamos a un reeleccionismo con todos, o de que aquí realmente haya una competencia electoral donde pues muchos de los que han estado ya bastante tiempo no sean los ganadores de las candidaturas. Todo eso hay que verlo. Así es que es un ambiente que se está calentando y se va a calentar aún más. Usted sabe que es bueno caliente el Café Santo Domingo. Así que se va a poner. El mejor del mundo. Esa intensidad de calor, de Bueno, calentura. Se va a calentar tanto que hasta con el Café Santo Domingo serán difíciles los entendimientos. Sabor que arranca en el aroma. Sí, Será señor. A mí me disfrutado, encanta. Disfrutado. Es que hemos estado acostumbrados a situaciones hasta cierto punto de imposición o de facto, porque así eran las cosas. Complejizar más la situación porque cada día va a haber mayor nivel de competencia. Entonces, la República Dominicana viene de una tradición muy caudillista y todo el mundo que llega al poder se quiere quedar y si se fue quiere volver. Entonces llega un punto en que eso encuentra resistencia dentro de los partidos, dentro de nuevos aspirantes que surgen, dentro de la sociedad misma que busca cambio. Las democracias necesitan renovarse y al renovarse les puede ir mejor o les puede ir peor. ¿Qué precisa un partido en el poder para intentar una quinta posibilidad corrida? Visto desgaste, nuevos votantes. ¿Qué precisa para mantenerse o qué problemas se enfrenta? No, ¿qué precisa para mantenerse? O sea, elementos fundamentales para intentar una quinta posibilidad. Pero también en ese caso, Cristian, con una eventualidad de reelección. Posibilidades. No, serían dos niveles entonces. Sí, sí. ¿Qué precisa yendo a un quinto intento con el tercero de la misma persona y qué precisa un quinto interno ya con otra persona? Bueno, lo que precisa un partido como el PLD, que es el caso, en esa situación, precisa de una situación económica adecuada. Si hubiese cualquier inestabilidad, un serio problema. O sea, requiere de estabilidad económica para poder aspirar a mantenerse en el poder. Requiere de una oposición débil. Hay dos cosas que tiene. O sea, tiene la situación que ahora mismo, y es probable que en el próximo año, vamos a decir, no se presente una crisis mayúscula económica. El problema de la oposición es una oposición que se ha autodestruido. El PLD ha ayudado, pero el origen de la autodestrucción de la oposición viene de sí misma. Los reformistas fueron incapaces de articular o rearticular un partido después de la muerte de Balaguer, y los PRDistas también, enfrentados Hipólito Mejía y Miguel Vargas por controlar la estructura del partido, también se fueron a la división. Entonces ahí están los dos partidos
que junto con el PLD constituían el sistema de partidos, digamos, tradicional, que ha caracterizado la época del post-trujillismo, porque aunque en principio era el reformismo y el PRDismo, luego entró el PLD que se forma a partir de una división del PRD. Entonces esos tres partidos conformaban el sistema de partidos en el país. De esos tres, dos se dividieron, por lo tanto cayeron electoralmente. Surge el PRM de la división del PRD, que da la apariencia de que aquí sigue existiendo un bipartidismo, pero hereda 30% del electorado PRDista. Le agregan 4 o 5 los aliados en las últimas elecciones, pero tiene que crecer mucho para ganar elecciones. Necesita un 15% más para ganar elecciones y se lo tiene que quitar al PRD, porque no hay mucho al PLD, perdón, porque no tiene mucho donde buscar por otro lado. O sea que el reto del PRM, el reto del PRM es cómo quitarle al PLD alrededor de un 15% del electorado, que es un desafío grande. Entonces el PLD tiene como ventaja que no hay una situación de crisis económica y que la oposición está debilitada por sus procesos de división interna. Ahora, todo partido, después que pasa un tiempo, la gente se cansa, no tienen capacidad de innovar. Hasta cierto punto lo que viene ya es una repetición. En el PLD los funcionarios son los mismos. Eternos. Son los mismos, o sea, no hay capacidad de renovar. El comité político debería decirle a un presidente, mire, nosotros no vamos a dedicar a hacer política por el partido, nombre nuevas figuras. No, ellos quieren estar todo ahí porque es lo que le da poder, el estar en una función pública. Entonces, tantos años con las mismas caras y ahora agregada la pugna entre el sector danilista y el sector de Leonel, pues le agrega un elemento de tensión dentro del PLD. Llegó el momento de la división del PLD, como pasó con el PRD, como ha pasado con el reformismo, que ha dado lugar a X número también de movimientos del partido. Si el PLD estuviese en la oposición ahora mismo, con la lucha que hay interna, se hubiera dividido ya. El poder es que lo mantiene unido. El poder lo mantiene unido, claro. Y el hecho de que ellos vienen de una tradición, de un partido de cuadros, el PLD es una maquinaria electoral, pero en su estructura interna sigue siendo un partido de cuadros. Lo que pasa es que ese pequeño grupo, el club de dirección del PLD, ese legado, digamos, del partido de cuadros, todavía sigue operando con una cierta mística del pasado, de ese sentido de unidad que existía entre ellos. Pero ahí hay una tensión muy fuerte planteada. ¿PLD se mantendría con una división? Si se impone la reelección, que se fracture. Depende. Yo creo que si se diera una división del PLD en este momento, con ellos en el poder, pocos se van a ir del PLD. Porque el PLD está en el poder. Claro. La inmensa mayoría de los miembros del comité político, del comité central, de los dirigentes del comité medios, o sea, la prima, la hermana, la tía. Todo el PLD y sus familiares, vamos a decir, están en el gobierno. Entonces, tú apostar a salirte para irte a ser nominado, por ejemplo, en el caso si fuera Leonel Fernández, para ser nominado por partidos sin base electoral, a construir desde cero, no es fácil. Entonces, yo creo que si se diera alguna división en el PLD, pocos se van a ir del PLD. O sea, que no creo que sería una división que afectaría de manera fundamental sus posibilidades de triunfo, siempre y cuando no se presentara una crisis económica. ¿No alinearía una gran parte del país esa dificultad que tiene la oposición en hacer un sólido grupo? ¿No lo podría alinear y ese 15 aparecer? Ese 15 a favor de la oposición. En un escenario hipotético de que hubiese una pequeña división, que un grupo se fuera del PLD, lo que pudiera darse si hay en ese contexto, si es altísima la probabilidad de que pudiera darse una segunda vuelta. Y en ese contexto, dentro de ese contexto, ¿cuáles serían las posibilidades del PLD y la oposición en esa segunda vuelta? Bueno, que dependería de cómo queden las fuerzas
en una primera vuelta. O sea, quién queda en primero y quién por qué queda en distancia? segundo. En un escenario así, entonces habría que esperar a ver quién queda en primero y quién queda Y en la segundo. distancia entre ellos también. Sí, Sí, y cuánto la gana el primero, si el primero está muy cerca del 50, le es más fácil entonces ya posteriormente. En general, yo diría que aquí se habla mucho que la oposición no hace oposición y no sé qué cosa, pero el desafío principal de la oposición, como está hoy en día, yo no voy a hablar ahora del escenario de si se diera una división en el PLD, porque no sé si se va a dar. Pero como está el escenario político ahora mismo, si no cambiara la estructura de los partidos que van a competir en las elecciones, yo pienso que el desafío mayor del PRM, y voy a hablar del PRM porque es dentro de los partidos de oposición, Claro. es el único que tiene votos. Es el puntero, es el Es puntero. el que tiene votos. Es el que O sea, tiene votos. tú no puedes inventar, porque Lógico, de la lógico. única manera que surgen candidaturas que ascienden rápidamente es en contexto de crisis económica y política muy fuerte, que no es el escenario hoy. Entonces, si tomamos en cuenta el PRM lo que necesita fundamentalmente es proyectar unidad. El PRM no se puede dar el lujo de tener a Hipólito Mejía por un lado y a Luis Abinader por otro, con proyectos que parecen paralelos. Ellos no pueden darse eso. Ellos no pueden llegar a octubre, que es cuando se terminan las primarias, con una situación así. Porque tienen que correr un trayecto largo de avance electoral. Es por eso. No es porque yo esté diciendo que no tengan primarias o que no sean democráticas. Entiendo. Es porque los partidos tienen que saber cuál es su situación. Entonces el PRM no puede darse el lujo de llegar a principios de octubre con la situación en que está ahora mismo. Usted planteaba, Pero van a llegar. usted planteaba de la necesidad de que el PRM, o el reto que tiene el PRM, de arrancarle un 15% al Partido de la Liberación Dominicana. Eso es sumamente difícil para un partido de oposición millón y pico. mayoritario. Pero es que- Entonces, ¿qué ocurre? Está Leonel en el PLD en una eventual división. Sí se puede llevar un 15% del PLD. Leonel Fernández. Sí. Sí, pero si se lo lleva Leonel Fernández, no se lo está llevando el PRM. No, pero digo yo, o sea, por lo que se Sí, estaba pero lo hablando que- hace un momentito o sea, de que no... Leonel Fernández es PLD. Sí. O sea, si quien se lleve el 15 es Leonel Fernández, es el voto Sí, sí, pero PLDista. lo planteo en función de lo que usted Tendría que sumarse hace a un los momentito, partidos de oposición. en el sentido de que definitivamente, bueno, si no es significativo lo que pueda llevarse un Leonel en el caso hipotético de una división en el PLD, pero un 15% es significativo entonces, Claro. Si el PLD... para el PLD en unas Totalmente. elecciones. Claro, claro. Doctora. Totalmente, si el PLD, por eso es que digo, si eso sucediera, Sí. entonces el escenario de segunda vuelta sí es muy probable. Doctora, los asuntos de geopolítica y que tienen a la República Dominicana en ocasiones en escenarios regionales y mundiales que no sabe lo que va a hacer por la postura norteamericana, bueno, en el caso de Venezuela concretamente. ¿Cómo podrían influir ese tema de cara a las elecciones y la solución o no solución a mayo del 20 del caso de Brecht? Tema de corrupción y geopolítica. Bueno, en el tema de geopolítica hay una situación y es que por muchos se mantuvo al margen de los grandes asuntos internacionales. Por ejemplo, Balaguer era un devoto de no involucrarse en los grandes asuntos Muy internacionales. cerrado, muy aldeano. Con Leonel Fernández eso comenzó a cambiar. O sea, Leonel tenía una visión de colocar el país Diferente. en una posición de relevancia y demás. Danilo Medina, que más se parece a Balaguer que a Leonel en el sentido de que es más localista, quizás por un asunto de competencia, de liderazgo, lo que sea, ha decidido posicionar a la República Dominicana a nivel internacional, al punto de que la lleva al Consejo de Seguridad de la ONU, en uno de los puestos rotativos. Y ahí hay que tomar decisiones
casi todos los días. Porque ahí, aunque no todos los asuntos son de altísimo interés para la República Dominicana, porque un problema en Azerbaiyán, cómo vota la República Dominicana, eso no tiene mayor trascendencia aquí, pero sí hay problemas como el de Venezuela, por ejemplo, que tienen mucha trascendencia en este país y que los dominicanos le dan seguimiento. Entonces yo creo que la República Dominicana ahora está en el medio de estos acontecimientos y tiene que dar respuesta. Este país no ha desarrollado una diplomacia de calidad, lamentablemente. Si uno le echa una mirada a los exterior, uno se da cuenta que son personas que están nombradas ahí porque la tienen que nombrar en un cargo de prestigio donde tengan un buen salario sin trabajar demasiado. Entonces, una diplomacia de un país que ha dado o que está intentando dar un salto a jugar un papel mayor en el concierto de naciones a nivel internacional, tiene que perfeccionar su diplomacia, de manera que cada embajador o embajadora tenga la formación necesaria, no esté ahí porque sea una figura, no sé, notable, o porque está viejo y hay que ponerlo en algún sitio, o por no sé qué cosa, sino que tienen que ser personas con destrezas en la diplomacia. Entonces yo creo que si la República Dominicana va por ese camino, tiene que limpiar su diplomacia rápidamente. Por ejemplo, aquí hay mucha gente que se ha formado y que puede ser nombrada en esos puestos. Hay cantidad de embajadores que ya deben ser jubilados. Hay cantidad de embajadores y cónsulos que lo que son unos politiqueros, que son políticos, que perdieron una diputación o perdieron una no sé qué cosa. Y los compensan. Y los compensan mandándolo al exterior. Pero tú no puedes tener una diplomacia de relevancia y querer tomar decisiones importantes en el mundo, porque cada decisión tiene consecuencias. En el caso de Venezuela, por ejemplo, para no meter a Estados Unidos, que es el tema, digamos, principal de conflicto, tomemos Europa. Europa toma posiciones y asume sus responsabilidades. Japón toma decisiones. Canadá toma sus decisiones y asume sus responsabilidades. Lo mismo tiene que hacer el gobierno dominicano. O sea, asumir sus posiciones con consistencia, claro, hay un cálculo, porque no podemos ser tampoco ingenuos y pensar que los países no están sujetos a presiones. Todos los países. Y que el imperio cambió. Claro. Los imperios son imperios. Claro. Llámese Estados Unidos, llámese Rusia, llámese China. Los imperios son imperios. Y todo país tiene que saber que los imperios se comportan como imperios y que los que no son imperios tienen que tener mayor cuidado con su posicionamiento. Más aún, como es el caso de la República La otra parte, la Dominicana. corrupción y Odebrecht, ¿cómo se podrían proyectar de cara al 20? ¿Solución o no solución? Bueno, el caso específico de Odebrecht, yo creo que ya ha sido tan manoseado o sea, yo la verdad es que creo que la mayor probabilidad es que no ocurra nada. Y que si ocurre sea algo minúsculo para enviar alguna señal de que se hizo algo. Esa es mi estimación. En el camino se cometen muchos errores. En el camino se cometen muchos errores porque también están defendiéndose como perros y gatos. Por un lado, un supuesto intento de hacer justicia y por otro lado, los mismos digamos, acusados, imputados, tratando de defenderse a como dé lugar, utilizando todos los mecanismos del lugar también. Entonces, esa es la situación. Entonces, yo creo que son casos políticos que se manejan políticamente y que a lo más que se podrá llegar es que se hagan algunas acusaciones ya formales y digamos condenas, si acaso, que no estoy segura, si acaso. Algunas cosas cosméticas. Y al final todo el mundo va a quedar inconforme, porque si se condenan algunos, esos van a quedar inconformes y sus defensores también. Y se va a quedar la idea de que, bueno, acusaron a 2 o 3 y el resto, ¿dónde está? Entonces, y la inconsistencia de los expedientes también. Bueno, pero la inconsistencia de los expedientes es parte del problema. Mira, en unos segundos que tenemos que irnos, el caso de Miriam Germán, ayer, ¿qué le parece? El caso de Miriam Germán es un caso, bueno, ya yo no soy abogada, y ya los abogados se han referido a eso bastante de ayer acá. Ahora, desde mi punto de vista político, Exacto. y de lo que he visto que dicen los abogados,
Yo creo que si el procurador hizo eso por su cuenta, debe ser inmediatamente sancionado. Si el procurador lo hizo con la anuencia o con la motivación del presidente de la República, entonces el presidente a estas alturas es culpable o por acción o por omisión. O sea, si lo hizo con su apoyo, por acción. Si lo hizo sin su apoyo, si el procurador actuó por su cuenta, por venganza, por lo que fuera, entonces el presidente está presente. Entonces, ahí no se debió permitir que él leyera más de la primera carta. O sea, después de la primera carta, a él debieron pararlo en seco. Punto. No hay de otra. Como no lo pararon en seco y lo dejaron leer 3 cartas frente al presidente de la República, al jefe del ministerio, de la justicia, al presidente Congreso, de todo. del Senado, de la Cámara. O sea, ahí estaba la plana mayor. Digamos, de los poderes del Estado. Entonces, si un procurador hace eso frente a la plana mayor de los poderes del Estado, a la fecha, a esta hora, el procurador debió haber renunciado. Y si el procurador no renuncia, Ni lo cancelan. entonces ya hoy, al día de hoy, debería ser cancelado. ¿Pero todos son Entonces, culpables por omisión o si solamente el procurador presidente? no renuncia por cuenta propia, Ni es cancelado. automáticamente todo el que estaba ahí sentado es cómplice de un acto incorrecto y que viola el reglamento que ellos mismos se dieron. Rosario Espinal ha estado con nosotros, muchísimas gracias. Brillante como siempre. Las gracias a ustedes y mañana de nuevo aquí en Diario.